Hola, soy Verónica Reyes, directora de Recursos Humanos de Moderna Alimentos. ¿Sabían ustedes qué es agilidad empresarial? Pensar en las personas y en las interacciones sobre los procesos y las metodologías, es darle algo que le llama Harvard la base de la felicidad. Fíjate cómo la agilidad bien utilizada es transformativa en la mente del consumidor y es lo que genera ese enamoramiento de la marca. Demos la vuelta al modelo, hagamos ahora el soporte a emprendedores en formato virtual y es así que llegamos a casi 13,000 personas en 3 meses de 20 países. Yo creo que uno no puede transmitirle a su equipo esta capacidad de ser ágiles y de ser eficientes y de ser efectivos si no entendemos todos cuáles son los objetivos de la empresa y cuál es la situación real que estamos viviendo. Nada mejor que aprender de los expertos, la mejor manera para implementarlo en nuestras organizaciones. Hola, soy Arturo Yepes, CEO de Tubilatam. Hola, mi nombre es Andrés de Arteaga, director ejecutivo del Grupo LAR. Hola, yo soy Eduardo Lafebre, trabajo en Agility Changes, una compañía en el mundo de la agilidad. Hola, soy Daniela Peralbo, cofundadora y co-CEO de Impacto. Así es que no se lo pierdan. Este es el 4º podcast Alimenta la Mente de Moderna Alimentos. Plaquete, por favor. Grabando Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos. Bienvenidos. Este es nuestro 4º episodio de nuestro podcast de Moderna Alimentos, Alimenta la Mente. Nosotros, una organización que estamos enfocados en llevar productos de calidad a la mesa de todos los ecuatorianos, hoy queremos darles un poco más. Y son conceptos que a todos nos aportan porque son conceptos de la actualidad. Esta tarde quisiera contarles que tenemos a 4 grandes invitados. Personas que no solamente hoy nos van a compartir de agilidad empresarial, sino que además conocen de muchos otros aspectos que nos van a enriquecer. Disfruten de este espacio y por favor déjennos saber cómo lo ven en su día a día. Así es que para arrancar quisiéramos dar la bienvenida a nuestros invitados, pero algo importantísimo es que queremos conocer también sus errores, porque estamos conscientes de que aprendemos más cuando podemos mostrar las cosas que no nos salieron bien y de la manera en que aprendimos de ellas. Quisiera contarles que como Moderna Alimentos nosotros hemos arrancado este año en un proceso de definir qué es para la organización el tema de agilidad, porque finalmente aunque exista un concepto general, cada organización y cada sector lo mira de una manera diferente. Entonces nosotros como organización estaremos aprendiendo de estos 4 panelistas de altísimo conocimiento, así es que decirles una vez más que este tiempo está abierto para ustedes. Y qué mejor que empezar diciendo qué es agilidad. Ya arrancamos con este preámbulo de no es el fin, es el medio. Entonces, veamos qué es agilidad, ustedes cómo lo han construido también para sus organizaciones, más allá de los conceptos y las definiciones que existen teóricamente. Entonces, lo dejo abierto, por favor, quien quiera arrancar es bienvenido. Bueno, en realidad, como todo pasa en el mundo organizacional, los términos nacen, se van desarrollando, pero también se van desdibujando por la práctica común de muchas personas, ¿verdad? En realidad la agilidad tiene dos facetas, el ser y el hacer. En realidad el hacer es lo que la mayoría de las personas en el mundo organizacional llaman agilidad, que es términos como tecnología, Scrum, Kanban, pero en realidad la agilidad, al menos desde el enfoque con Agility Changes que manejamos en las compañías, es la capacidad, desarrollar la capacidad de adaptarse y de respuesta a los cambios que generan en el entorno a las organizaciones. Eso sí, enfocados en eficiencia y sobre todo en agregar valor al cliente final en una organización. Ese es en término general y global lo que significa la agilidad, Vero. No sé si alguien más lo quiera complementar. Sí, muchas gracias. Bueno, en mi opinión, y yo creo que al igual que tú, creo que tiene etapas, ¿no? Y primero, para mí la mentalidad mejor dicho, la agilidad es una mentalidad. Inicia de un concepto que va más allá de solo ser rápido o tratar de hacer las cosas rápido, sino de tener la mentalidad y principalmente de los líderes de la organización. De ahí nace todo, porque sin un compromiso del líder o los líderes de la organización en crear esa cultura de qué significa ser ágil, yo creo que el resto deja de funcionar, porque se puede convertir una linda palabra en un papel, pero a menos de que se lo implemente
con una mentalidad desde el líder de la organización, el resto fluye. Y el segundo componente que va de la mano de que tú dices, de la ejecución, es no solo ser ágil para efectos de la rapidez y la capacidad de adaptarse, sino también en el ser eficiente y eficaz. Porque puedes ser muy rápido en tratar de adaptarte, pero sin una planificación, sin ser ordenado, también puedes ágilmente equivocarte. Y es por eso que para mí es un componente de, como dice el dicho, vísteme despacio que voy deprisa, ¿no? Lo decía Napoleón, un concepto de si tienes un plan claro, si eres ordenado, el concepto de agilidad se convierte en parte de la cultura de la organización. Y hoy en día en el mundo en el que vivimos es absolutamente necesario, es ilógico las empresas que piensan que pueden pensar que lo que les hizo exitosos los primeros 20 años les puede hacer exitosos los siguientes 20 años. Eso ya no existe. Sí. Hasta Para darles paso a Dani y Arturo, quisiera contarles también que estaba revisando un poco de por qué, ¿no? Y me parece interesante lo que tú dices de el éxito pasado no nos garantiza el éxito futuro. Y me pareció muy decidor el hecho, leía un artículo y decía que el cambio climático es algo que nos afecta a todos. Y el año 2023 es en el que mayor cantidad de catástrofes naturales han existido y por ende una mayor cantidad de gastos pagados por primas y por seguros. Entonces, claro, uno piensa que eso está lejos de nosotros, ¿no? Y que lo vemos en la televisión. Y hablamos hoy muchísimo de este mundo bunny, ¿no? Muchísimo más frágil, muchísimo más ansioso, no lineal, imprevisible. Entonces, a lo que Andrés decía, creo que hay que entender que hay algo superior a cada uno de nosotros como organización, que es la realidad mundial que estamos viviendo. Entonces, solamente quería construir sobre lo que tú mencionabas, de lo que hemos vivido, no nos garantiza lo que va a venir a continuación. Absolutamente. Entonces, muchas gracias, Andrés, Dani, Arturo. Yo puedo, creo que aportar desde dos puntos uno, el que Vero menciona sobre el mundo en el que vivimos. En realidad, esa data que el 2023 fue donde hubo más desastres naturales, seguro se va a sobrepasar en el 2024. Y ante la realidad tan urgente en donde las empresas tenemos que ser los actores que generemos cambios y transformaciones, nosotros creemos que tengan un impacto positivo, la agilidad se vuelve esa parte del ADN, donde obviamente el liderazgo tiene que estar súper claro, no solamente desde la dirección, sino desde el ejemplo. No puedes pedirle a alguien que sea ágil y que se adapte cuando tú como líder no lo eres. Y en el caso de la cultura, creo que esa capacidad que tenemos como líderes de decir, sí, probemos, hagamos cambios, generemos innovación, pero cuando nos equivocamos, abracemos también esos fracasos, abracemos el aprendizaje. Entonces son todas estas palabras que están muy de moda, pero que ya cuando la vives en el día a día son fundamentales. Y yo creo que para ejemplificar algo que nos pasó a nosotros, en uno de nuestros modelos de negocio, de espacios de bienes raíces básicamente, pues llega una pandemia. La situación más fuerte que hemos tenido que afrontar, en donde teniendo un equipo predominantemente que trabajaba en los espacios, ¿qué hacíamos para que ellos sigan al final generando valor y generando espacios para la comunidad? Lo que hicimos fue adaptarnos a un modelo virtual, a una comunidad virtual, con aliados, organizaciones internacionales con las que trabajamos en ese momento, nos permitieron decir, ok, demos la vuelta al modelo, hagamos ahora el soporte a emprendedores en formato virtual, y es así que llegamos a casi 13,000 personas en 3 meses de 20 países, que es algo que nunca hubiéramos hecho si solo nos manteníamos con nuestros espacios acá en Ecuador. Entonces, creo que es ese ejemplo que a nosotros nos tocó vivir, que a mí me muestra que la agilidad tiene que sumarse, quieras o no quieras. Si no, no vas a sobrevivir. De acuerdo. No es una opción, Dani. No. Arturo, ¿cómo lo ves desde tu frente? Yo voy a retomar un poco lo que planteaba Dani, ¿no? El hecho de cómo todo cambió en el planeta el momento en el que tuvimos una pandemia mundial que obligó a que industrias como la nuestra, como la del entretenimiento, cambien todos sus procesos. Nosotros, para poder producir, necesitamos que la gente esté presente, necesitamos un equipo técnico, necesitamos que los actores interactúen. Entonces, eso
tuvo que haber una adaptación muy rápida en el proceso y nos obligó a mirar hacia afuera. Porque además teníamos ya una serie de compromisos hechos. Teníamos una película que habíamos cerrado con un coproductor internacional, que teníamos inversionistas locales que se tenía que filmar y había que ver cómo se hace, ¿no? Y entonces ahí tienes que ser muy rápido para tomar decisiones. Y además nuestra empresa tiene un equipo, son equipos multidisciplinarios, ¿no? Mientras producción está enfocado en cómo realizar hay gente que está decorando, hay gente que está dirigiendo actores, etcétera, etcétera. Entonces a nuestro productor le tocó aprender y asesorarse de cómo hacer bioseguridad, por ejemplo, y cómo crear expertos en bioseguridad. Entonces, yo creo que de alguna manera todos fuimos obligados a entender el tema de agilidad, pero yo creo que eso es solamente posible a través de otra palabrita que me parece clave en las empresas, que es la transparencia, ¿no? Para mí siempre fue como, yo llegué a la empresa a un cargo que no es el actual, ¿no? Llegué como gerente general, llegué a hacerme cargo de un departamento de desarrollo de contenido y veía cómo lo que estaba sucediendo en la empresa no necesariamente les llegaba a todo el mundo. Y que es más, cuando la empresa estaba en problemas, se le ocultaba a la gente y a los empleados. Entonces, es bien difícil que un miembro de un equipo se suba en el tren de la agilidad, de la transformación, de la adaptación, si no sabe qué es lo que está pasando en la empresa, si no sabe cuáles son sus objetivos y además si es que no entiende por qué las cosas están mal o que por lo menos están mal, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista y en nuestro caso, el tema de la agilidad empieza con la transparencia. Empieza con una junta de lo que yo llamo el consejo directivo, que son mis gerentes, donde revisamos mes a mes el P&L de la compañía, de cada una de las áreas, con los objetivos planteados y a dónde tenemos que llegar. Y ojo que estamos hablando de una industria creativa, ¿no? De gente que hace comedia y sketches, y entonces la primera vez que les mostré un Excel de P&L, pues ya se imagina la cara que me puso se fue la mi productor. Claro. Se acabó la comedia, claro. ¿Qué es esto? Un chiste, me dijeron. Mal chiste, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Yo, antes de cerrar esta primera etapa, que es el concepto de agilidad, quisiera pedirte, Eduardo, tú topaste unos temas en tu intervención que creo que vale la pena profundizarlo para quienes no han tenido una cercanía con este frente empresarial. Hablabas de Canvas. Si puedes desarrollar un poco más estas metodologías, porque creo que ayudarían mucho al entendimiento. Claro, voy a hacer algo y voy a recoger, porque todo lo que han dicho tiene que ver con agilidad. La verdad es que a veces en el mundo organizacional, mientras todo sea más simple, es más fácil de implementar y a veces nos complicamos, pero retomando justo lo que decía Andrés, el término de velocidad, y ya me voy al tema de Kanban y Scrum, ¿por qué la agilidad es un medio y no un fin? Justamente por dos cosas que han mencionado Andrés y Arturo. El tema de la velocidad es una consecuencia de la agilidad. ¿Qué pasa en las organizaciones que son ágiles? Pueden ser más veloces. Pero en el mundo organizacional, las compañías o las personas dicen, yo soy ágil porque soy más veloz, eso es agilidad. No, la velocidad es una consecuencia, justo como decía Andrés. Y después Arturo mencionaba algo súper relevante, Vero, que es el por qué. ¿Por qué? Por eso la agilidad es un medio, no es un fin. Porque tiene que haber un por qué quieres ser ágil y qué es agilidad para ti y para tu organización. Porque la agilidad es un término que se interpreta también en función de las organizaciones. Y solo para regresar ya a los temas técnicos, tengo que recoger algo súper valioso que decía Dani. El Foro Económico Mundial hace un estudio todos los años, y justo de estas predicciones del 2023, a los siguientes 2 años y a 10 años pronostica muchas más graves catástrofes mundiales, ¿verdad? Pero la segunda preocupación es la más relevante, que se llama desinformación, que es la democratización increíble que hay de la información. Y Arturo, Andrés, Dani y tú, Vero, deben vivirla, que es, ya no hay filtros, pues. Ya no hay forma de controlar la información, y esas son las dos grandes preocupaciones. Y todos los términos que ustedes han usado han llegado a lo que realmente significa la agilidad, que es adaptación. La velocidad es una consecuencia, el porqué es muy importante, pero la agilidad es adaptarse. Y esto nace, ahí ya me voy a estas herramientas que suenan tanto en el mundo organizacional, esto nace
Formalmente desde el 2001, aunque mucho más atrás ya se venían haciendo prácticas que no les llamaban agilidad, pero generaban mejoramiento. El señor Deming empezó a hablar, recordarán, de calidad, ¿verdad? Y empezó a hablar de calidad en las organizaciones. Luego vino este modelo, yo creo que hoy todavía funciona muy bien en el sector industrial, un poco más digitalizado, de Toyota, que hablaba del mejoramiento continuo y que todos pasamos por ahí. Yo hace un tiempo hacía una charla en la Universidad de San Francisco y la mayoría eran millennials. Yo les decía, una de las primeras transformaciones en el mundo empresarial fue la transformación de los procesos. Yo les decía, ninguno de ustedes se va a sonreír con este término. Les decía, hace años todos hacíamos reingeniería de procesos. Nadie me cachó el chiste, todos eran centennials y millennials, nadie se reía. Por ahí un X, un baby boomer. Pero eso era lo que pasaba. En la reingeniería de procesos borrabas todo y empezabas de nuevo. La agilidad es una práctica de adaptación a los cambios del entorno y no es borrar todo. Sin embargo, yo sí recojo mucho lo que dicen, no es la fórmula de los 20 años anteriores, la de los nuevos 20 años, pero hay que rescatar lo que increíblemente sí te ha permitido tener ciertas claves del éxito, porque no es reingeniería, no es borrar todo. Agilidad es crear ese ambiente, desarrollar esa habilidad. Y en el 2001 se reúnen, de donde nace la agilidad, los señores desarrolladores de tecnología, a pensar, enfocados en tecnología, a pensar de qué forma puedo entregar más rápidos resultados, de qué forma puedo entregar soluciones de manera más ágil, donde todos participen, donde el cambio sea parte, donde pueda probar, ensayar, equivocarme y aprender. Y finalmente salen 12 principios y quedan 4 prácticas fundamentales, que son la base de la agilidad en el mundo, que es pensar en las personas y en las interacciones sobre los procesos y las metodologías, es darle algo que le llama Harvard la base de la felicidad, las relaciones, la calidad de las relaciones. Luego hablan de darle evidentemente mucha más preponderancia a un producto y a una solución funcionando que a lo que hacemos las organizaciones hoy día súper bien, que es tener un manual, un procedimiento, una política y llenarnos de información. El siguiente es co-crear con el cliente. Créanme que ese es un descubrimiento increíble, no solo en el mundo empresarial. Los que hacemos talento humano, yo me partí la cabeza años pensando cómo genero bienestar a las personas y la fórmula es preguntarles. Co-crear con la gente. Evidentemente en función de la propuesta de valor que le puedes dar como compañía, pero ese es el secreto. Co-crear con el cliente en vez de solo tener un contrato de negociación ganar-ganar. Y finalmente, adaptarse al cambio, que es todo lo que ustedes han dicho, correcto, en vez de solo seguir una planificación estricta. Y dentro de ese proceso, el hacer, que justo decía Andrés, que es el mindset, el pensar, el realmente vivir desde la experiencia de la agilidad. El otro lado es el hacer. Entonces hay metodologías como Scrum, hay metodologías como Kanban, que son metodologías, marcos de trabajo que te ayudan a organizar proyectos, sobre todo iterativos, que te ayudan a ir mejorando un proyecto, un producto constantemente, llenos de feedback, de opiniones, de equipos colaborativos que te aseguran los resultados en el largo, mediano y corto plazo. Buenísimo. Sí, súper interesante porque creo que además Eduardo nos ha ayudado a compilar lo que hemos visto en esta primera parte de nuestra intervención, que es el concepto de agilidad. Gracias porque creo que lo consolidaste de una manera súper acertada y creo que ninguna de las opiniones quedó por fuera, pero ahora que tenemos esta visión integral de lo que es agilidad empresarial, de las herramientas que pueden ser utilizadas, de cómo cada organización lo administra también en función a sus propias necesidades, ya con este marco de referencia que Eduardo lo ha resumido muy bien, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué ha ocurrido en sus organizaciones? Descarga el podcast Alimenta la Mente, un podcast de Moderna Alimentos, de la plataforma que tú prefieras. Quisiera invitarnos a todos a ponernos del lado del cliente, que en este momento en su gran mayoría son millennials, centennials. Y está totalmente comprobado que estas generaciones buscan la gratificación instantánea. Total. Eso significa a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de la facilidad que tienen con las opciones que tienen por el internet. Todo se busca de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, por lo menos en el Grupo Polar, nosotros
implementado el concepto de agilidad para los procesos de adaptabilidad y esos momentos importantes que te cambian la organización. Pero realmente la agilidad en el servicio al cliente causa un efecto transformativo. O sea, el cliente como tal siente un enamoramiento de la marca cuando logras hacer las cosas bien y de forma ágil. Nosotros en algún momento, y para hablar de estos errores que nosotros hemos cometido, una de nuestras líneas de negocio es Larbox, que es las compras por internet, y un cliente ingresaba a nuestra página y ponía en el chat, o sea, conversa conmigo y dices, oye, necesito tal cosa, ¿me puedes cotizar? Si no respondes en 10 segundos, Claro. simplemente se va a otra página. Es así de rápido, así de simple, porque tenemos empresas enormes a nivel global, ejemplo Amazon, que actúan de esa manera. Entonces ya sembraron el ejemplo de cómo debemos actuar. Entonces nosotros, por supuesto, en algún momento teníamos el chat que hacía una respuesta automatizada por un momento, pero si requerías algo de personalización y te escribían un domingo a las 8 de la noche, te decía, le responderemos mañana. Ok, perdiste el cliente, ¿no? Y nos pasó. Entonces nosotros hemos implementado herramientas que ya no solamente es la agilidad de adaptarse, sino la agilidad de poder atender al cliente de una manera rápida y resolver la inquietud de inmediato. Fíjate lo que hizo Apple y fue transformativo porque tú ibas a una tienda de Apple que siempre están llenas y quieres comprar algo y tienes que hacer una cola enorme de 30 personas para pagar, hasta cuando dijeron, oye, todo vendedor puede tener en el iPhone atrás un procesador de pagos y el señor que te está enseñando el teléfono es el mismo que te hace el cobro de la tarjeta de crédito y te vas y no tienes que hacer ni 30 segundos de cola. Entonces fíjate cómo la agilidad bien utilizada es transformativa en la mente del consumidor y es lo que genera ese enamoramiento de la marca. Ese es un poco de los ejemplos que he podido darlo con empresas externas y un poco con nosotros. Entonces, Estupendo. podríamos decir que la agilidad, como decíamos hace un momento, no es el fin es agregar valor. Totalmente. Y eso es Correcto. diferente también dependiendo de nuestro grupo de clientes consumidores a quienes estamos llegando. ¿Cómo te suena eso, Dani? Yo creo que nosotros lo hemos implementado desde la perspectiva de estrategia y la de la propuesta de valor. En nuestro caso, durante casi 8 años habíamos aportado valor a emprendedores más líderes de startup, más de emprendedores urbanos, si quieren, pero entendíamos que habían aquellos líderes de empresas que no son las tan sexys, pero que es la base de la economía, de las pymes, de las MIPYMES, y aquellos sobre todo que estaban con micronegocios y manejados por grupos vulnerables, porque ahí veíamos los dolores. Y algo que está muy conectado a nuestro propósito, que es el tema de género. Y entonces entendíamos que habían miles de mujeres emprendedoras al nivel del país que estaban emprendiendo, haciendo 3 o 4 actividades y que buscaban de cierta forma mejorar sus negocios, pero tienen otros retos. Y entonces es ahí donde nos sumamos con un aliado, más desde una mirada de trabajo de fundación. Entonces es interesante porque a pesar de que somos una empresa, nuestro gran propósito es generar soluciones a los problemas sociales y ambientales. Y entonces lo que hicimos fue primero presentar el caso de por qué deberían trabajar con una empresa versus una fundación. Y el siguiente caso fue escuchar con quiénes íbamos a trabajar. Y entonces la propuesta era, las mujeres emprendedoras lo que necesitan es acceso a financiamiento. Les das financiamiento y con eso resuelven sus problemas. Y hicimos varias sesiones de co-creación justamente con emprendedoras para entender que en realidad ese no era el problema. Lo que ellas necesitaban era trabajar en los aspectos socioemocionales, en reducir los temas de violencia de género y trabajar en cómo ellos podían mejorar sus negocios y tener una comunidad de apoyo. Al final sí, logramos también apoyar el tema financiero. Y entonces eso cambió totalmente la lógica y ahora pues nuestros programas tienen una capacidad de generar impacto muy grandes. Este año que cumplimos estos 10 años, entendemos que hemos impactado positivamente a 2.4 millones de personas de 20 países. Entonces sabemos que esa agilidad no solamente se dio por una propuesta que teníamos inicial, sino que la abrimos, la ampliamos y que además escuchamos con quienes queríamos trabajar y entendemos ahora que eso está impactando profundamente.
Gracias, Dani. Yo aquí solamente quisiera hacer el gancho con el tema que veíamos de arranque, que eran los valores y los principios, ¿no? Y finalmente lo que nos describes es un tema de adaptarnos, porque también es muy probable que nosotros estemos enfocados en lo que hoy necesita nuestro cliente y nuestro consumidor, pero es probable que eso, y lo más seguro es que cambie en el corto plazo. Entonces creo que el ejemplo que nos das es algo muy evidente de adaptación y otra vez de ese satisfacer las necesidades de tu grupo objetivo. Y tú, Arturo, porque finalmente nosotros somos tu grupo objetivo. Entonces cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Yo, para contrastar, voy a contarles dos anécdotas más bien negativas, ¿no? De cómo, por no responder de manera ágil, ¿no? Perdimos oportunidades importantes. Y la primera es el lanzamiento de la primera película de la gente de Enchufe TV. Enchufe TV, para el año 2014, era uno de los canales de YouTube más importantes del mundo, ¿no? Recibió un premio que se llama el Streamy Awards, que si lo buscan es el Oscar del digital, ¿no? Ganó el Streamy Awards en entretenimiento. Y estaban posicionados número 1 a nivel mundial. Y una productora muy, muy grande colombiana que se llama Dynamo, que son los productores de Narcos, ¿no? De la serie Narcos, les llama y les dice, hagamos una película. Es más, nosotros financiamos el 100% de la película, hagamos una película. Este es el año 2016. 2016 empiezan a filmar la película, 2017 pasa, 2018 pasa, 2019 venden la compañía, entro yo y la película no se había terminado. No se había distribuido todavía y el canal, que en ese momento, en 2016, cuando se filmó la película, generaba 6 millones de visitas al día, ¿no? Ya estábamos en 3, estábamos al 50%. Y ahí lanzamos una película que actualmente es la película más taquillera de la historia del cine ecuatoriano, ¿no? Pero la película más taquillera de la historia del cine ecuatoriano hizo $3 millones en taquilla, cuando la más taquillera del mundo hace 300, ¿no? Claro. Entonces también es esta cuestión que dices, si esa película se hubiese lanzado en su momento, hubiese sido otra la historia. Y probablemente yo ni siquiera estaba ahí porque ni hubieran vendido, bueno, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero justamente tiene que ver con este tema del perfeccionismo que hay detrás de la gente que hace contenido o que hace cuestiones relacionadas con el arte o con la cultura, ¿no? Y que te dice, es que tiene que estar perfecto para salir. Porque además no dependen de una industria, como sí pasa en Hollywood, donde hay unos productores y hay unos inversionistas y hay unos stakes y todo el mundo está encima diciendo tienes que salir, ¿no? Y a partir de ese momento dijimos, no, tenemos que ser veloces. Y adaptamos velocidad, no como fin. Perdón, no como medio, sino como fin. Perfecto. ¿No? Entonces dijimos, próxima película la vamos a hacer rápido y la vamos a sacar rápido, ¿no? Hicimos Misfit, que fue nuestra segunda película, nos cae la pandemia, teníamos a todos los inversionistas encima, filmamos la película en pandemia, nuestro director de fotos le dio COVID la primera semana de rodaje, yo me asesoré con médicos para ver si es que él podía estar dirigiendo la fotografía a distancia, y le teníamos en un cuartito con un walkie-talkie y un monitor, dirigiendo a todo el mundo para no contagiar a nadie. Qué increíble. ¿No? Y diciéndole a la gente, y yo asumiendo el riesgo de si se me enferma y se me muere alguien, ¿no? Por suerte no pasó nada. Filmamos la peli y esperábamos ya que la pandemia se acabe. Y no se acabó. Tanto así que dijimos tenemos que lanzar. Fuimos veloces. Y lanzamos en el peor momento de la industria. En el peor momento de las salas de cine, en el peor momento de la película ecuatoriana que ha estado en más países en salas de cine. Se estrenó en 12 países. Yo fui a distribuirla personalmente a México. Y podríamos decir que fue un fracaso en términos económicos, en términos financieros, ¿no? Nos enseñó un montón de cosas. Pero el mayor aprendizaje es, ojo, el ser ágil, el ser efectivo, el ser eficiente, no tiene que necesariamente ser hacerlo ya, ¿no? Entonces, con los proyectos que estamos trabajando ahora, vamos 3 años en desarrollo con uno, vamos 2 años en desarrollo con otro, y son proyectos que van a la velocidad que tienen que ir de manera ágil, eficiente y adaptándose a las necesidades del mercado. Muchas gracias. Arturo, una vez más, el tema de velocidad, cómo
nos muestra facetas distintas, agilidad, ¿no? Creo que eso es un mensaje súper importante para quienes también nos están viendo, porque rápidamente uno asocia los conceptos y ahora vemos que no necesariamente es en favor de la organización. Pero, Eduardo, tú desde tu frente, ¿qué has visto como experiencias de implementación, como aprendizajes de esas implementaciones? Yo les voy a contar algo que en realidad aprendí o entendí cuando empecé a entender agilidad. Porque yo también pensé que era velocidad, y una de las cosas que se empieza a mover cuando uno empieza a trabajar en espacios ágiles en las organizaciones, realmente ágiles, no solamente de prácticas o herramientas, es el estilo de liderazgo que cambia y que está asociado con algo que le llaman ley mental. Hay unas 7 leyes mentales que nos pasan a los seres humanos, querramos o no querramos. Eso lo dice un señor que se llama Brian Tracy, que empezó a hablar de esto en los años 80 y lo sigue promoviendo. Y una de esas leyes se llama la ley del control. Y a todos nos gusta tener el control. Ustedes pregúntenle a una persona, ¿y cómo te ven en el amor, en la vida, en el dinero? En el que les diga que le va súper bien, adivinen por qué es. Tiene control. Porque siente el control. Uno generalmente dice que estoy bien, ¿verdad? Y uno de los procesos más complejos dentro del mundo ágil es que el liderazgo se transforma de un liderazgo de mando y control a un liderazgo de apoyo totalmente diferente. Es más, el líder deja de estar al frente o arriba, se mete en el equipo. Y una de las prácticas que yo quise implementar en una de las organizaciones, me costó, me equivoqué, y me costó a mí como líder cambiar ese estilo, porque es difícil. Cuando uno está acostumbrado a tener el control, y la práctica era, yo no recuerdo haber estado, no sé si ustedes, pero yo no recuerdo, yo he estado como en 7 compañías en mi vida, y no recuerdo haber ido a un directorio donde alguien diga, bueno, les vengo a contar los 3 errores que cometimos este mes y los aprendizajes que sacamos. Nunca he estado en un directorio así, jamás. Todo el mundo va con lo que salió, con lo que llegó, y lo que alcancé, y si por ahí me cogen en curva, tengo la explicación. El estilo de liderazgo para mí fue uno de las pruebas más duras que en el mundo ágil se tiene que transformar. Todo el mundo, Arturo lo decía, todo el mundo tapa los rojos, pues. ¿A qué líder le vas a enseñar esto? Está morado, es muy raro, ¿no? Entonces, en el mundo ágil, agregar valor al equipo es justamente ver los rojos, pues. ¿Dónde te agrego yo como líder? En el rojo, en el verde. Hay que felicitar, reconocer al equipo. Esa fue una experiencia compleja, cambiar la guía del liderazgo de mando-control a un liderazgo de apoyo. Y lo pasé duro, difícil, pero muy productivo cuando lo logras hacer. Gracias por compartirnos, Eduardo. En la siguiente etapa vamos a profundizar un poco más en liderazgo, en cultura. Yo quisiera en este momento un poco mostrarles también a quienes nos van a ver y que van a aprender de estas experiencias a cómo no existe una receta. Porque si se dan cuenta, podemos llegar a la conclusión de no hay recetas. Y eso, por supuesto, también nos genera una inseguridad propia de los procesos de transformación, porque lo ideal sería siga paso 1, 2, 3, 4 y 5. Pero dicho esto, yo quisiera así resaltar algunos temas que se han mencionado y que son fundamentales en estos procesos, y es el aprendizaje, ¿no? Alguien decía, bueno, hacerlo rápido para equivocarse rápido, aprender y salir con la siguiente etapa. Y creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? De sus experiencias, que una vez más somos gratos porque nos las han compartido, podemos llegar a esa conclusión. Hay que generar estos espacios de aprender. Y a mí me gustó este mensaje que decían hace un momento de abrazar también los errores, ¿no? Porque, por supuesto, por naturaleza humana los evitamos. Pero creo que es fundamental el que nosotros también, como responsables de una organización o responsables de un área, estemos en capacidad de generar esos espacios de comunicación. Pero yo quisiera profundizar un poquito más. Por favor, solo Dani. Adicionar, ¿Sí? porque creo que como culturas estamos bastante rechazando este fracaso. Alguien que lo presenta y dice, mire, sí, tuve estas equivocaciones, no está bien visto. No hay aplausos atrás de eso.
versus otras culturas que realmente han superado y que casi en el mundo de las startups, los batches que cuántos fracasos tienes, es como, qué chévere, vas sumando. Yo creo que una práctica que hicimos en algún momento fue traer un evento que se llama los Fuck Up Nights. Y lo hicimos por muchos años y la ventaja de este evento es que invitas a personas relevantes con experiencia, no que te cuenten lo maravilloso que son, sino todas las caídas. Y durante los años que vimos, yo recuerdo mucho empresarios, empresarias sentarse, compartir sus historias, que se les vayan las lágrimas, y el proceso fue muy transformador internamente, porque era ver justamente esa introspección de lo que te había pasado, de la caída que tuviste y cómo saliste adelante. Y entonces, ahí ya estamos diciendo que sí, el fracaso es algo que nos pasa, y es algo que lo tomamos, lo abrazamos, pero sobre todo aprendemos. Porque también no es este tema de irnos poniendo estrellitas por todo lo que, las fregadas que hemos hecho, sino de qué estamos aprendiendo y cómo estos aprendizajes siguen trascendiendo al final en nuestros colaboradores y en la cultura y en el ecosistema en el que estamos trabajando. Entonces creo que eso es bien importante que se pueda practicar. Veo algunas empresas que ya lo están haciendo internamente y eso siento que puede generar de verdad transformación profunda. Alimenta la mente, el podcast de Moderna Alimentos, en su capítulo 4 sobre agilidad empresarial. Seguimos. Como cabeza de organización, y es pregunta para los gerentes generales que nos acompañan en esta tarde, ¿qué tan fácil es que tú desde ese espacio, y seguramente Dani también nos cuenta de errores que no han sido por omisión, ¿no? No es algo que yo he dejado de hacer o que estaba dentro de mi rol y simplemente lo evité y generé un error, sino estos que se generan, Dani, por hacer cosas, ¿no es cierto? Por intentarlo. Pero decía yo, como gerente general, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas? A ver, yo tengo una experiencia que hasta ahora me genera en mis noches tristes alguna lágrima, porque aquí, si tú hablas con cualquier persona que me conoce, van a decir que soy una persona sumamente ágil. Pero esa agilidad mal pensada o mal analizada te motiva a hacer errores. Y ojo, nosotros en la cultura de la organización trabajamos constantemente en el equivocarse. Tiene que estar bien mientras estés haciendo algo con los fundamentos claros. Y equivócate, y si es que te equivocas rápido, corrige rápido y mejora. Pero yo fui el promotor hace algunos años, cuando estábamos en este proceso de transformación digital, de hacer la adquisición de una compra de e-commerce, porque yo ya manejo la logística del e-commerce y yo dije, bueno, metámonos al e-commerce para ver cómo nos va desde el lado, no de como logística de e-commerce, sino como un e-commerce retailer. Y fue una compra muy ágil. Me felicito en la agilidad, pero fue mi fracaso profesional más grande que he tenido, porque me olvidé de los fundamentos de por qué comprar una empresa. ¿Qué tenía yo que buscar dentro de esa empresa que haga sentido dentro de lo que son los valores del Grupo LAR, de lo que ha sido nuestro core business, para identificar si puedo o no puedo ser ágil en una compra? Entonces, por ser ágil y olvidarme de los detalles, de que si las ventas están sustentadas en la recurrencia o es solamente por lo que estás quemando el cash de marketing, o cuáles son los márgenes brutos que estás buscando dentro del producto que estás queriendo comprar, si tu mercado es o no es fiel a la marca, o es fiel a tu servicio, o es fiel a qué. Todas esas cosas yo las obvié porque dije, en el e-commerce nos va a tener que ir bien, todo el mundo está creciendo. Claro, nos llegó la pandemia, que al inicio fue un golpe fuerte porque en el e-commerce no había nada que distribuir, todo estaba cerrado. Entonces fue una coyuntura externa que no ayudó, pero para mí está perfecto ser ágil, pero nunca olvidarse de las bases y del proceso que uno sigue para poder ser ágil. Si no ser ágil solo por hacer ágil y disparar desde la cintura, es tener mucha suerte si le pegas al blanco. Si no, es mejor, si quieres ser ágil, estar completamente en claro los objetivos que estás queriendo buscar y ser analítico y ojalá ser profesionalizado el proceso que estés queriendo estudiar para sea una compra o el ingreso de un cliente o el ingreso de un proveedor, para ahí recién poder ser ágil. Si no, la agilidad puede ser un arma de doble filo si no se la analiza cautelosamente, desde
un inicio. Es muy interesante. Quisiera compartirles que estaba revisando cuáles son los errores usuales en implementaciones de agilidad empresarial y es algo sobre más o menos lo que tú mencionas, Andrés, y dice no tratar la agilidad como una prioridad estratégica ligada con la razón de ser de la organización. Correcto. ¿No? Entonces, claro, si es que nosotros no estamos anclados de esa estrategia, el riesgo ante intereses que pueden surgir es un riesgo altísimo. Pero me parece interesante, les comparto que también otra es no anteponer la cultura a todo lo demás. Y creo que esto también lo hemos hablado, de la cultura, de cómo administrarla, de cómo gestionarla, de cómo esta nos puede ayudar en procesos de transformación. Y me gustó una de no pensar en el ritmo y en la estrategia para ir creciendo. Cada organización es distinta y volvemos a enfatizarlo, ¿no? Entonces, creo que este es un tema muy relevante y muchas gracias por compartir sus puntos de vista. Arturo, ¿cómo te parece si vamos profundizando en el siguiente bloque, que es el liderazgo? El liderazgo, la cultura. Hace un momento nos contabas de tu organización, de los retos que tuvo, de la etapa también de analizar por dónde iban avanzando, cómo iban supliendo y superando las dificultades propias. ¿Por qué tú? ¿Qué ocurrió en este proceso de transformación, de agilidad? ¿Qué fue ese factor crítico de éxito que ha ayudado en tu liderazgo para que la organización repunte? Muchas gracias. Sí, es bien interesante. Justo mientras cerraba del tema anterior, pensaba, el rato que hablemos de liderazgo, tengo que comentar este tema. Porque justamente, y es clave lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Con el tema de los Fuck Up Nights, el hecho de que la gente acepte sus errores es bien difícil en las culturas latinoamericanas, no solamente en el Ecuador, ¿no? Y la primera vez que yo tuve la oportunidad de dar un salto muy grande profesionalmente fue en la filmación de Prueba de Vida, Proof of Life. No sé si se acuerdan de esa película, ¿no? Meg Ryan y esta gente. Yo era uno de los 15 asistentes de locaciones, que éramos 15 personas, que lo que hacíamos era limpiar el tráiler de los actores, parquear a las vans, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día, el gerente de locaciones, que es la persona que está encargada de la logística en el set, había una escena donde se filmaba el auto donde iban los actores y otro auto llevaba la cámara. Y la gente de locaciones tenía que ir cerrando tráfico en las Naciones Unidas, aquí en Quito, ¿no? Entonces, el jefe de locaciones dice, 1, me da terror subirme a la moto con el señor policía que nos va a ayudar, y 2, no hablo también inglés. Entonces, ¿quién habla inglés y quiere subirse a la moto? Yo, primerito, ¿no? Entonces, me lancé al circo y era por un walkie-talkie, recibía direcciones del asistente de dirección, que es básicamente como el director técnico del set. Y en el otro walkie-talkie yo le decía a la gente cuándo cerrar el tráfico. Hubo un momento, hicimos esto unas 10 veces, ¿no? Y hubo un momento donde no entendí una de las órdenes que me dio el señor asistente de dirección y yo volví a hacer lo que estaba haciendo. Cerré el tráfico y abrí el tráfico. Y el rato que abro el tráfico, oigo un fuck. Del otro lado era el director, ni siquiera el asistente de dirección, que gritaba por el walkie, ¿quién carajos abrió el tráfico cuando dijimos que íbamos a hacer 2 tomas seguidas que mantengan cerrado el tráfico? Y para mí fue eterno eso que te pasa así, horas en la cabeza, hasta que dije, abrí el walkie-talkie y dije, señor, soy Arturo Yepes, soy de locaciones, yo fui el culpable, lo siento, no vuelve a pasar. En inglés. En inglés. Se acabó esta vuelta. Acabamos de filmar, cortamos a comer y me llama mi jefe y yo pensé, me despidieron. Claro, hasta se ahí acabó, llegaste. Me despidieron. Ya había visto una despedida de este director, era heavy, el señor Taylor Harper. Y me llamaba y la asistente de dirección se acerca donde mí y le dice a mi jefe, le dice, yo quiero que Arturo trabaje de ahora en adelante al lado mío, porque hay muy poca gente que acepta sus errores públicamente para seguir. Y los otros 4 meses pasé al lado de la asistente de dirección, aprendiendo cómo se filma una película de Hollywood. Qué maravilla. ¿No? Entonces, yo creo que a partir de ahí, mi proceso ha sido siempre estar como atento a cómo uno va aprendiendo y cómo uno tiene que ir adaptándose y ajustando cosas. Yo hice reingeniería de procesos sin saber que era reingeniería de procesos. En una época en la que daba clases en la San Francisco, estaba con los colegas profesores de administración que me daban un montón de términos y cosas y decía, pero yo hago eso cuando filmo de esta manera o cuando armo un proyecto de filmación de esta otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me llaman a Enchufe TV,
Me llaman básicamente porque yo había hecho una película muy grande y a la gente de Enchufe le habían aprobado un proyecto de YouTube, un YouTube original, que es una serie de 5 episodios que está en el canal que se llama Mortal Glitch, que era un proyecto de millones de dólares. Pero la gente de YouTube le dijo, ¿vas a filmar en Colombia o en México? Y ellos dijeron, no, vamos a filmar en Ecuador. No, ustedes no tienen la experiencia porque ustedes hacen sketches. Entonces dicen, no, sí tenemos la experiencia. Entonces YouTube les pagó hacer una prueba de concepto. Y me llaman a mí porque yo había hecho esta película muy grande y me dicen, ayúdanos a armar el equipo para filmar la prueba de concepto. Era una semana de rodaje. Somos un equipo muy grande de producción, yo estuve ahí a la cabeza y fue amor a primera vista, mutuo. Yo me enamoré de lo que ellos estaban haciendo y lo que buscaban. Ellos se enamoraron un poco de mi esquema y de manera de trabajar. Y ahí me invitaron a trabajar con ellos, después de 12 años de dar clases en el día y producir en la noche. Finalmente podía profesionalmente producir cine. Y pasaron poquitos meses y respondiendo a tu pregunta, porque yo llegué justamente a tratar de cambiar esa versión del liderazgo, a hacer una versión más humana, ¿no? De entenderle al que está al lado y de aprovechar al máximo esas capacidades y el talento que esa gente tiene y también encontrar las debilidades y tratar de ir rellenando esos huecos de debilidad, ¿no? Y eso ha sido lo que un poco nos ha llevado a donde está. Yo digo, sin un Enchufe TV atrás, sin esos 10 años que ellos hicieron de canal, yo no hubiera llevado a la empresa donde está ahora. De acuerdo. Pero al mismo tiempo creo que el esquema y la manera en la que yo empecé a trabajar, todo lo que había aprendido además en mi proceso de hacer películas, que algún rato yo quisiera escribir un libro de cómo el hacer películas puede ayudarte a administrar una empresa. Obviamente que si pueden estudiar un MBA, háganlo, porque a mí me ha costado muelas. Pero si no, vayan a hacer películas, también cuesta muelas. Porque hay tantas cosas que están cambiando inmediatamente que te obliga a estar pensando constantemente, ¿y ahora qué hago? Y tener contingencias y una serie de cosas, ¿no? Y de alguna manera, la llegada de los socios internacionales es bien bonito, y seguramente van a ver este video. Es bien bonito ver cómo de pronto ellos vinieron a enseñar muchísimas cosas y aprendimos muchísimo de ellos para transformar la empresa a lo que es ahora, que es Tubilatam. Nosotros dirigimos Ecuador y México. La operación de México antes la llevaba España, ahora la llevamos nosotros. Y ahorita España está absorbiendo mucho de nuestros procesos, sobre todo del trabajo con el cliente, ¿no? Porque trabajamos mucho en la co-creación con el cliente, ¿no? Entonces es bien bonito también ver cómo de pronto hemos construido algo que el jefe, el que está arriba, el inversionista dice, aquí puedo aprender también de acá, ¿no? Qué interesante. Muchas gracias, Arturo, porque creo que además nos muestra que hoy, ya con las nuevas también camadas de profesionales que van entrando a nuestras organizaciones, hay expectativas distintas de liderazgo, ¿no? Entonces también eso nos va marcando una pauta de esta adaptación de las organizaciones, pero ¿qué experiencias dentro de sus organizaciones, añadiendo a lo que menciona Arturo, ustedes nos pudieran compartir? Si me permiten, hablando de liderazgo específicamente, yo tuve una experiencia muy interesante. Yo actualmente soy el presidente de una organización que se llama Entrepreneurs Organization, que es una organización de emprendedores y empresarios a nivel global. Soy el presidente del capítulo de Quito y tuve la oportunidad de hacer unos cursos en Estados Unidos a través de esta organización que me mandó un mensaje que me sacó de la caja que yo venía estudiando en el tema de liderazgo. Porque uno estudia en la universidad, sales, después aplicas, si te empieza a ir bien, empiezas a tener algo de ego, empiezas a ser el capitán de la cancha, tener resultados, y te hace pensar que el liderazgo es tener ese éxito y generar el éxito de los demás, y todo bien. Pero cuando este profesor se acercó y me dijo, sal de tu propio camino. Si quieres llegar al éxito de verdad empresarial, el liderazgo de verdad es sal de tu propio camino a través de la delegación, a través de cómo puedes empoderar a otra gente que empieza a tomar decisiones que tal vez las pueda hacer mejor, más rápido que tú, por ende dejas de ser la estrella del equipo. Y el líder no necesariamente tiene que ser la estrella del equipo, sino permitir que tu equipo brille a través de lo que sí puedes aportar tú, que tal vez es tu visión, tu estrategia. Yo creo que el recurso más valioso que tenemos los seres humanos en la vida es el tiempo. Y cuando tú logras empoderar a las personas, a tu equipo,
en que ellos puedan gestionar, insisto, mejor que lo que pudiste hacer uno, tú lo que ganaste es tiempo. Y ese tiempo es el que te permite planificar, te permite ser ágil en otras cosas y te permite, y hablando de este tema del empoderamiento, es difícil, porque hay que tener el coraje de decir, voy a dejar de tener el control. Uno de ustedes lo mencionó. Y al dejar de tener el control se suman riesgos. ¿Y qué pasa si se equivoca? ¿Y qué pasa si tengo que rehacer? Ok, bueno, pues ese es el riesgo. Y yo creo que parte, para culminar un poco este último tema, la forma de cómo se ha visualizado esto, por lo menos en la organización, y algo lo aprendí, es en la naturaleza hay dos tipos de animales. ¿Okay? Cuando viene una tormenta, los animales que vuelan o corren lejos de la tormenta. ¿Y por qué? Porque obviamente quieren no mojarse o no morir y salen alejarse lo más que puedan. Obviamente hay un proceso en donde la tormenta les coge y de hecho están corriendo contra la tormenta con la tormenta arriba y terminan sufriendo mucho. Y otros animales que son los que se arrinconan, como puede ser el ganado, los caballos que se arrinconan, se pegan para protegerse y esperan que la tormenta les pase encima. El único animal en la naturaleza que no cumple con ninguna de esas dos reglas es el bisonte. ¿Y por qué? Porque el bisonte cuando ve una tormenta va hacia la tormenta. Intuitivamente el bisonte sabe que ir hacia la tormenta va a generarte más dolor, pero en menos tiempo. Y sabe intuitivamente que del otro lado de la tormenta existe el sol, existe la paz. Entonces fíjate el coraje que tienes que tomar para decir, voy a hacer algo que sé que me va a hacer incómodo. Sé que me va a poner en una posición incómoda, pero a la vez sé que por más que sufra un momento, voy a sufrir menos porque del otro lado está el éxito. Yo creo que en el liderazgo, el empoderamiento es justamente ese coraje en saber empoderar, saber delegar, para tener uno más del tiempo en ser, en inglés se dice el zone of genius, para poder dedicar más tu tiempo a lo que sabes hacer, a donde más valor agregas hacia tu organización, porque pasado un cierto nivel de personas, uno no puede hacerlo todo y no esperar ser la estrella del equipo, sino dejar que cada equipo tenga su estrella. Ese es un poco. Muchas gracias, Andrés. Bueno, les cuento que ya estamos contrarreloj, así es que, Dani, ¿te parece que hagas un cierre, que les compartas al panel y a quienes nos van a estar viendo en este podcast cuál es el resumen de todo este proceso que hemos tenido la tarde de hoy? Creo que le voy a dar el paso al Eduardo para que él cierre técnicamente. Yo creo que compartir, que me mueve mucho lo que compartiste, Andrés, sobre el liderazgo, porque yo creo que es donde internamente nosotros tenemos un rol muy importante, no solamente en el hacer, porque obviamente la agilidad está eso, pero está en el ser. Y creo que ahora más que nunca es donde tenemos que regresarnos a ver a nosotros. Y un proceso que viví hace algún tiempo muy cercano fue un trabajo de introspección para entender que nosotros no somos solamente mente. Y este podcast es Alimenta la Mente. Pero también somos corazón y somos voluntad. De acuerdo. Y la invitación ahora es eso, a que desde nuestros liderazgos tengamos esta conexión mente, corazón, voluntad, y que desde ahí comencemos a trabajar por empresas más ágiles, por empresas que pueden generar transformaciones, y una invitación a que sean empresas que puedan generar impacto positivo. Muchas gracias, Dani. Entonces, el cierre, Eduardo, en tus manos. Bueno, yo les quisiera decir a todos, el mundo ágil es un medio, no es un fin. Evidentemente hay que tener, hemos dicho varias ocasiones, el por qué. Uno de las principales factores en la comunicación cuando uno cambia o se transforma una organización y en marcos ágiles es que la gente entienda por qué. Porque cuando la gente no entiende por qué, es cuando no se sube en los cambios y en las transformaciones. Hay una frase típica en las organizaciones que dice, a la gente hay que venderle el cambio, y el cambio no se vende. El cambio es una balanza, y la gente lo pone y lo sopesa, y si es más ventajoso que peligroso, se sube. Es así de sencillo. Entonces, el por qué es fundamental para hablar de si la agilidad es el canal que yo creo y he visto y he vivido, que es un extraordinario canal, y el segundo término es para agregar valor a los clientes en las organizaciones, que finalmente para eso se implementan marcos ágiles en las organizaciones. Y una base fundamental para empezar con marcos ágiles, y lo han mencionado todos ustedes, es el liderazgo. Los líderes con el ejemplo son quienes pueden empezar a generar prácticas
formas y comportamientos y conductas, porque todo se basa en el comportamiento, en la conducta de las personas. Yo aprendí esto, como soy psicólogo, lo aprendí muy temprano, que en la vida uno piensa, como piensa se siente, como siente actúas, y como actúas la vida te devuelve. Y así funcionan las organizaciones también. Entonces el liderazgo se modela con el ejemplo. Y la base de la cultura, que finalmente también hay que trabajar, en un extraordinario documento de Harvard Business Review que dice cuáles son los factores para poder entrar en marcos ágiles en las organizaciones, y hablan del tecnológico, del de procesos, del de estructura, pero dice los más relevantes y los más importantes son la cultura y el liderazgo, la forma en que las personas hacen las cosas, y sobre todo que la agilidad y los procesos de cambio y transformación son mentales. Por eso este término que tanto usamos, que es el famoso mindset. Pero muchísimas gracias. Bueno, gustosa de haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias por abrirnos no solamente su experiencia, sino también abrirnos el camino para ir entendiendo cómo ustedes han marcado en sus organizaciones y también en su parte personal. Quisiera decirles a quienes nos van a ver en este podcast, que es el 4 de nuestra organización, que esto es la cultura, esto es hacer también un tema de comunidad. En nuestra organización siempre decimos que las cosas que decimos son las que marcan la cultura de la organización. Nosotros apostamos por esas organizaciones más humanas, como nos decía Dani, por esos liderazgos de ejemplo que nos decía Andrés, por esas oportunidades de identificar errores que nos decía Arturo, por esa capacidad de vernos a nosotros para ver lo que pensamos y eso hacia dónde nos lleva, que nos decía Eduardo. Nosotros le apostamos como organización a generar impacto en nuestra comunidad. Y este es un mecanismo adecuado. Sentimos que alimentar la mente es lo que también nos ayuda a estar más cercanos de nuestros clientes y consumidores. Así es que muchísimas gracias a quienes nos han visto. Este es el 4 podcast de nuestra organización. Con esto cerramos año y no quisiera hacerlo sin agradecer a quienes están detrás de cámaras. Es probable que ustedes nunca los van a ver, pero quisiera contarles que hay todo un equipo detrás y que si hoy estamos sentados aquí y estamos compartiendo estos temas interesantes es porque ha habido alguien que también ha estado viendo fuera de la caja, como nos decía Andrés. Así es que gracias al equipo de comunicación corporativa de Moderna Alimentos, porque lo han hecho increíble. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. A ustedes. Gracias, Vero. Gracias. Muchas a todos. gracias. Un gusto. ¿Qué necesitas para hacerlo increíble? Moderna Alimentos.